El día de hoy vamos a platicar sobre las pérdidas, los duelos, desde factores importantísimos en nuestra vida como la muerte de un familiar, pasando por la muerte de una mascota o una pérdida mucho más abstracta, por ejemplo, terminar una relación de pareja o terminar de trabajar en algún lugar en particular. Todo esto son duelos y pérdidas y, por supuesto, necesitamos entender que ese proceso va a doler, pero que además hay rutas de salida, hay maneras de encontrar una dirección que nos permita trascender ese proceso. Claro, una cosa es teorizar sobre eso y otra muy diferente es atravesar la pérdida, pero cada vez más vamos haciendo investigaciones científicas que nos van permitiendo entender cómo nuestra manera de interpretar la realidad puede acelerar o entorpecer ese proceso de duelo, esa capacidad que tenemos de resiliencia y de enfrentar un golpe tan importante y volver a estar bien. El día de hoy vamos a plantear 3 situaciones muy concretas que pueden ayudarnos a, desde la psicología positiva, trascender la experiencia del duelo. Yo soy el Dr. Rafa López. Vamos a comenzar con este podcast que se llama Supracortical. Supracortical. Tu mente, tu salud. Con el psiquiatra Rafa López. Síguelo en todas las redes como @RafaLópezDR. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro, y Supracortical es solo una de ellas. Les doy la más cordial bienvenida al podcast de Supracortical. Vamos a platicar de esta temática de los duelos. En particular, esta visión que tiene su origen en Marty Seligman, que es uno de los fundadores de la psicología positiva y que nos dice, en la manera en la que tú te explicas a ti la historia de la pérdida, va a ser más rápido o más lento el proceso con el que la vas a atravesar. Y esto es muy interesante porque todavía hay muchas personas que creen que te va a doler más y más tiempo dependiendo de a quién perdiste, ¿no? O sea, oye, si perdí un trabajo ahí que no me encantaba, pues me va a doler poquito tiempo. Si perdí la gran oportunidad de mi vida, que era irme a otro país a trabajar y vivir una vida distinta, pues me va a doler mucho más tiempo. Si troné con un novio con el que llevaba 3, 4 meses, pues me va a doler un poquito. Pero si trueno con mi prometida, con la que ya llevábamos 5 años viviendo juntos, entonces me va a doler mucho más. Y pues claro, tiene una cierta lógica entender que hay pérdidas que son mucho más significativas que otras. Por supuesto, hay gente a la que todavía le sorprende que perder a una mascota pueda ser un duelo tan duro. De la misma manera, me ha tocado atender a personas que han perdido a mejores amigos o mejores amigas y es como un divorcio. O sea, sí son procesos que de repente en terapia atiendes durante meses de decir, traigo partido el corazón, porque aunque aquí sigo con mi marido, mi novia, el haber perdido a este amigo o esta amiga me está doliendo hasta el alma. Son esas cosas que de repente dices, oye, pero pues como un amigo, te vi llorando menos por aquella que con quien te divorciaste, ¿qué pasó? Bueno, pues que dependiendo del simbolismo que le damos a la pérdida, es qué tanto nos va a doler. Y entonces, bueno, pues de la misma manera se han planteado rutas para transformar el simbolismo. De hecho, de ahí una palabra bien linda que se llama resignarse. Resignarse suena feo, ¿no? Es como, ay, pues ya, o sea, pues aceptar, ya, me resigno. Es como, pues no hay más, ni hablar, como dicen en Argentina, me lo banco y se acabó el tema. Bueno, la palabrita resignar tiene un origen etimológico mucho más agradable que simplemente, pues, aguantarse, ¿no? En México entendemos resignarnos como aguantarnos, pero en realidad viene de resignificar.
Resignificar. Resignarse significa darle un contexto diferente en su significado a aquello por lo que estamos viviendo. Y para resignificar algo, pues primero hay que significarlo. ¿Qué te significa a ti la pérdida? Y esto es algo que tenemos que revisar en cualquier circunstancia. Mira, hay veces que nos duele un montón perder cosas como un argumento. Esta frase que también me encanta, que les digo constantemente, dale la razón al que no la tiene porque el que la tiene no la necesita. Y la gente dice, pues yo tengo la razón y sí la necesito. Sí necesito ganar la discusión, sí necesito tener la razón, sí necesito... No necesitas. Cuando tienes la razón, no la necesitas. Pues vemos, ¿no? Porque cuesta trabajo renunciar, perder una discusión, cuesta trabajo, duele. Hay veces que duele perder las vacaciones o el avión. Hay veces que duele perder una calificación en un examen. Yo recuerdo a un compañero que seguramente hoy en día será un brillantísimo doctor, no lo dudo, porque ese era su objetivo desde el día 1 que entró a la Facultad de Medicina de La Salle. No podía con sacarse 9.8, 9.6 en exámenes que para nosotros era como, ay, bendito sea Dios que pasé con 7. O sea, ya, no, bueno, era para hacer fiesta. No, a él le pegaba y lo destrozaba por dentro sacar una calificación como 9.6. Era como, bueno, brother, pues, ¿cómo están armados tus significados? ¿Quién sabe? Pero en cualquier situación, te recomiendo que revises bastante cuando una pérdida duele. Hay veces que las pérdidas no duelen, ¿no? Estás jugando un juego de mesa y dices, bueno, pues en esta fui el último en el Monopoly, quedé en el peor lugar y sin recursos en el Catán, o me quedé con la mayor cantidad de cartas en el Uno. Yo qué sé, pues me da igual. No, hay personas a las que no les da igual. Y yo he visto romperse relaciones de pareja porque a tu pareja le pusiste el +2 o le cambiaste el color y ya no la dejaste ganar en el 1 o en el caras y gestos o veto a saber qué. Dependiendo del significado que le das. Y el significado que le das normalmente es egocéntrico. Es decir, tiene que ver contigo, se va al centro de tu ser. Este significado que te hace pensar que estás solo, que estás desprotegida, que fue tu error, que te despreciaron, que no, hay una serie de cosas que cuando vivimos la pérdida se activan prácticamente sin darnos cuenta. Y entonces vale la pena revisar qué se está activando en la medida en la que yo vivo una pérdida. Pues un poco de esto es de lo que ha hablado Martin Seligman y que nos dice, pues dependiendo de cómo armes este proceso, te va a doler más o te va a doler menos. Y Seligman nos habla entonces del modelo de las 3 P's del pensamiento ante la pérdida. Estas 3 P's que tienen que ver con la permanencia, con la personalización y con una que no vamos a decirla con P porque es una palabra bastante complicada, que es la generalización. Es muchísimo más fácil de pronunciar generalización que pervasividad. En la vida había escuchado yo tampoco la palabrita pervasividad, pero es súper interesante este modelo de 3 factores donde la pérdida me duele por el nivel en que lo personalizo, en que lo generalizo y en el nivel en que considero que va a ser permanente. Esos 3 elementos hacen que me duela mucho más y que no lo logre trascender. Y vamos a platicar de cada uno de ellos cuando regresemos de un primer pequeño corte aquí en supracortical. Estamos de regreso con ustedes platicando aquí en supracortical sobre las pérdidas y estas pérdidas
hacen que cuando las interpretamos desde tres perspectivas nos duelan mucho más. El primer factor se llama la personalización, que se traduce de manera fácil y sencilla como todo fue mi culpa. Si yo hubiera hecho esto, no habría pasado esto otro. O si yo no hubiera hecho esto, entonces nunca hubiera sucedido esto otro. En este factor se sobreestima el nivel de importancia que le damos a nuestros propios actos. Y es como, claro, ¿para qué se me ocurrió llevarla al cine a ver esa película cuando de repente en esa escena ella se da cuenta de que yo no soy la persona que ella estaba buscando y entonces sale del cine llorando y me dice, ya no quiero estar contigo? Y yo digo, ahí voy yo de baboso. Yo compré los boletos, yo la llevé al cine y yo hice que esto sucediera. Puede ser una ruptura de pareja, puede ser un accidente. Lo veo un montón con el tema de las mascotas, donde es que ¿por qué no lo llevé a consulta antes a mi perrito o a mi gatita? O ¿por qué no le di el medicamento a tiempo? Ay, aquella vez que me fui de fiesta y que llegué 2 horas tarde o 10 horas tarde o lo que tú quieras y entonces fue una catástrofe total. Es que ¿por qué elegí esta ruta? Yo le pedí a mi padre que me trajera algo de una bodega y entonces en el trayecto de regreso a traérmelo tuvo un accidente y por tanto fue mi culpa. Me lo dicen un montón, aun cuando la persona pasó por una enfermedad grave, con hospitalizaciones, ¿no? Y entonces es que como no me di cuenta antes, es que lo hubiera llevado a otro doctor, es que yo conozco un chamán que lo pudo haber curado, es que, y entonces lo personalizo. Esto genera una sensación intensa de culpa. Esta personalización duele un montón. Fui yo. No fue la otra persona, no fue quien chocó con ella, no fue el semáforo descompuesto, no fue la ambulancia que no llegó a tiempo, no fue los doctores que no pudieron hacer esto, no, fue únicamente mi culpa. Esto me tocó verlo un montón en la clínica de género y sexualidad. Yo estuve rotando varios meses en un área especial del Instituto Nacional de Psiquiatría, donde se atienden casos de violencia de género y temas relacionados con la sexualidad. Y entonces, sin duda alguna, el paciente más habitual que teníamos era una mujer que había sido víctima de algún tipo de agresión sexual. Y lo primero que me enseñaron fue, no queremos victimizarlas, pero sí queremos que entiendan que fueron víctimas de una agresión. Victimizarlas, dejarlas ahí, dejarlas con un concepto de pobrecita de ti, fuiste víctima y ahí te quedas, sería una cosa terrible. Pero el primer gran escalón para que una persona que ha sido víctima de una agresión sexual pueda darle la vuelta a esa experiencia tanto como sea posible es entender que fue una víctima y no la causante de esa tragedia. Es que por qué me vestí como me vestí, es que por qué salí con esta persona, es que por qué acepté ir a su casa o invitarla a la mía, es que... y empiezan todos estos temas donde fue mi culpa. Y como fue mi culpa y no logro perdonarme, entonces arrastro el duelo durante mucho tiempo. Este primer elemento, la personalización, hay que encontrar la manera de darle la vuelta. Lo vamos a platicar en un rato más. El siguiente elemento, y te decía esta palabra tan particular, la pervasividad, que es como que algo se extiende, que algo abarca mucho más de solo el primer impacto, ¿no? Es una palabrita que a final de cuentas traducimos como una generalización. Esto que sucedió afecta a mi vida por completo. Lo vemos un montón con los niños, ¿no? Que dicen, ¡ay! Reprobé el examen de cálculo mental
mi mamá me va a matar, ¿no? Y hacemos este tipo de analogías exageradísimas, ¿no? Decir, no, 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 mis papás me van a matar. No, 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 no. A ver, calma, no va a pasar, no te van a matar. No, 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 calma. ¿Va a tener consecuencias? Sí. Pero esas consecuencias no van a arrasar con tu salud, no van a arrasar con tu estabilidad, no van a destruir todos tus vínculos familiares y sociales, no van a afectar toda tu vida. Pero de momento parece que sí. ¿A quién no le ha pasado? Digo, por favor, tener una ruptura de pareja que sientes que te destroza, pero por la mitad, que dices, nunca, jamás en la vida voy a volver a ser feliz. Y normalmente cuando estoy en una consulta y alguien me dice, es que perdí a mi pareja y no voy a encontrar a nadie como él. Y nunca voy a volver a ser feliz. Le digo, anótate la fecha, anótale ahí, que aquí estamos a 28 de abril. Ándale, anótate ahí, 28 de abril. Nada más déjalo en tus notas, por favor. Y lo anoto yo, por supuesto, en las mías. 2 meses después, ay, Rafa, ¿qué crees? Es que acabo de conocer a un muchacho que no sabes, que qué barbaridad, que qué inteligente, que qué guapo. Anótate la fecha. ¿Cuánto tiempo pasamos entre nunca más voy a volver a ser feliz? Yo ya a mis 26 años de edad voy a sufrir el resto de mi existencia. A 2 meses después, ay, ¿qué crees? Que ya estoy ilusionada y qué padre y me encanta y tiquitita, gada. Y esto que nos lleva a esta generalización y al tercer punto, que es la permanencia. La diferencia entre la permanencia y la generalización es que la permanencia justo es un factor de tiempo, mientras que la generalización es un factor de áreas de tu vida. En la permanencia, la sensación es siempre y nunca, ¿no? Siempre voy a sufrir, nunca voy a volver a ser feliz, no voy a poder salir de esto jamás. Es un factor de tiempo la permanencia. La generalización es nada va a volver a estar igual. Esto lo arruinó todo. Arruinó mi economía, arruinó mi vida social, arruinó ¿no? mi progreso académico. Y entonces esto es algo que pasa mucho con el tema del bullying, que cuando una persona comete un error social o es expuesto socialmente de cualquier manera, da esta sensación de ya, mi apodo me va a perseguir hasta que termine el doctorado y voy en la primaria, ¿no? O sea, ya, esto me va a afectar para siempre. Pero además me va a afectar aquí en la escuela, me va a afectar en casa, me va a afectar con mis familiares, me va a afectar con nuevos amigos que conozca, me va a afectar en todas las áreas. En términos de duelo, cuando algo pasa, alguien muere, pues la sensación es, bueno, es que evidentemente está afectando todas las áreas de mi vida, ¿no? Yo recuerdo con mucho cariño a una familia que durante el COVID muere el padre de familia. Y el padre de familia, como en familias, entre comillas, tradicionales, sustentaba el hogar por completo, por completo. Los hijos, 2 de ellos recientemente eran adultos, uno todavía era adolescente, y entonces pues era esta sensación de ya, nuestra vida se arruinó en todas las áreas y para siempre. Generalización y permanencia. Cuando revisas la historia una vez que pasa, te das cuenta de que no. Obviamente, algo que sucedió en ese evento tan trágico, en medio del COVID, a muchas personas les pasó en medio de la pandemia del COVID, la personalización de la culpa. Por mi culpa, alguien se enfermó. No es que estemos en medio de una pandemia, no es que estemos todos expuestos, es que por tu culpa una persona se enfermó. Y peor tantito, si por tu culpa una persona se enfermó y murió. Hay esta personalización. No es el bicho, no es la falta de infraestructura médica, no es la falta de conocimiento sobre
COVID-19 específicamente y el virus de la influenza, me refiero o el virus de la influenza o el virus del COVID o ¿no? Los coronavirus en general, no es la falta de vacunas, no es las condiciones propias de nuestro país, no es las condiciones médicas de la persona que se infectó, es meramente mi culpa. Cuando no logro procesar este fenómeno, entonces esta personalización me destruye. ¿Me destruye hasta cuándo? Pues hasta el momento en que puedo dejar de personalizar, dejar de generalizar y dejar de tenerlo en una visión extremadamente permanente. Pero vamos a platicarlo después de un pequeño corte aquí en supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como @RafaLópezDR. Estamos de regreso platicando sobre las pérdidas y sobre estos 3 elementos en particular que nos pueden permitir darle la vuelta a estas situaciones de duelo. Y por supuesto, te agradezco un montón que te comuniques conmigo a través de Instagram en @RafaLópezDR. Por favor, recuerden, necesito mucha paciencia para que les conteste las preguntas de SOS. Lo estoy tratando de hacer a la mayor velocidad posible, con el mayor del cariño, pero van llegando y llegando y llegando preguntas y entonces pues nos vamos tardando un poco en contestar, pero de todas maneras, en cuanto puedo, grabo la respuesta y te mando la respuesta para que no te tengas que esperar hasta la publicación del episodio. Pero muchas gracias a todas las personas que se comunican vía Instagram en mensajes directos para mandarme sus preguntas para la sección de SOS del podcast. Y también estamos lanzando con mucho cariño la plataforma de horizonte1.com, uno es con letra, y en esta plataforma estamos construyendo una comunidad. De base están grabados, pregrabados, cursos de desarrollo personal que te brindo yo, y tenemos también actividades en tiempo real, vía virtual y vía presencial. Y entonces, pues te invito a que conozcas un poco más de esto en horizonte1.com. Por lo pronto estamos platicando de este fenómeno de cómo darle la vuelta a este proceso de duelo, entendiendo una cosa muy importante. Los estudios lo que nos dicen es que el dolor puede no necesariamente ser menos intenso, pero sí ayudarte este proceso a salir más rápido de ahí. Tiene que ver con, entre otras cosas, darse permiso de que duela. Porque hoy en día vivimos en un mundo donde ya no nos permitimos ni el dolor ni la convalecencia, donde ya, me está doliendo ahorita y no quiero que me duela y ya, ¿qué hago para que me deje de doler en este instante? Entendamos que un duelo duele, punto. O sea, no hay más. Una pérdida siempre va a doler, siempre. Pero en la medida en la que vamos tomando estas estrategias cognitivas, podemos pasar de mejor manera este proceso. Y entonces, transformar de inicio la personalización de todo fue mi culpa a hice lo mejor que podía con esta información y se hizo lo que se pudo. Y esto dependió de muchas otras variables. Claro, hay ocasiones en las que efectivamente la ley establece que fue mi culpa. O si lo platico con alguien, dicen, oye, pues es que sí, es que debiste haberlo llevado al doctor. Evidentemente tenía una apendicitis y no es posible que no hayas hecho lo correcto, ¿no? Pero aún ahí hay manera de relativizar todo. Acabo de ver esta película que estuvo recientemente en los cines, la historia de Cumbres Borrascosas, que yo creo que de lo mejor que tiene es el título, de verdad, me parece un título maravilloso. Y esta famosísima novela, que ya tiene muchos años de haberse publicado, pero que recientemente le dieron un refresh con esta película que estuvo en boca de muchas personas recientemente, pues vemos una escena en particular
y perdóname el spoiler, yo espero que ya la hayas visto en cine, ya hayas leído la novela, ya algo, pero hay un momento donde un personaje se da cuenta de que comete un error que lleva a otro de los personajes a la muerte. Y es como, claro, me lo dijeron, era mi responsabilidad dar la señal de alerta, no lo hice, asumí que estaba haciendo un berrinche y manipulando, y por tanto, esto terminó en tragedia. ¿Qué pasa? ¿Fue mi culpa? Sí. A veces es culpa del doctor, a veces es culpa de la persona, a veces es culpa del familiar, pero desde cualquiera de las perspectivas, alguien puede decir, esto fue mi culpa. Ok. Hay que enfrentarse a las consecuencias jurídicas, económicas y sociales. Pero desde la perspectiva psicológica, es importante relativizar esa culpa. Que sí fue mi culpa. Esto y esto y esto. Estos 3 puntos sí fueron mi culpa. Perfecto. ¿Qué puedo hacer para resarcir esa culpa? ¿Y qué puedo hacer para no volver a cometer un error como esos? Entonces, no me quedo nada más en el como, mea culpa, no, sí, por mi culpa, por mi grande culpa. No. Lo tomo. Estos elementos sí fueron mi culpa. ¿Qué me toca hacer? ¿Disculparme? ¿Pagar las consecuencias? ¿Qué toca hacer? Y luego, ¿cómo puedo tomarlo como un aprendizaje para no volver a cometer un error como este? Pero por otro lado, ver todos los otros elementos con la misma objetividad que me permiten darme cuenta de que no fue del todo mi culpa. Ojo, por tanto, no le estoy dando la espalda a la realidad. No se trata de, como decimos aquí en México, darme a tole con el dedo y contarme una mentira. No se trata de decir, no fue mi culpa, o sea, sí, yo lo operé y sí, yo le dejé las pinzas adentro del abdomen, pero no fue mi culpa. No, señor, o sea, usted aquí es un profesional y aquí está la demanda y va a tener que pagar la demanda y se acabó. Claro. No se trata de negar la realidad, nunca, mucho menos en un proceso de duelo, se trata jamás de negar la realidad, porque necesitamos partir de la realidad para poder trascender los hechos que nos aquejan día a día. Bueno, entonces, sí fue mi culpa. Esto y esto sí fue mi culpa. Pero todo esto son elementos que no estaban en mi control. Si hubieran estado en mi control, pues, otra historia diferente hubiera sido. Pero son elementos de descanso, de economía, de lo que hicieron otras personas, de la información que se me dio, de tac. Entonces yo lo trato de ver de la manera más objetiva y decir, esto sí fue mi culpa, me responsabilizo y aprendo. Pero todo esto no fue mi culpa. Prácticamente es imposible que algo sea enteramente nuestra culpa, ¿no? O sea, aún en situaciones muy particulares, influyen factores de nuestro pasado, de dónde nacimos, de cómo nos criaron, de la información que nos dieron, de cómo nos trataron en la primaria. O sea, desde la perspectiva psicológica puedes encontrar N,000 factores solo en ti, ya no digas en todos los demás, porque siempre es una historia de muchos personajes. El poderlo relativizar y decir, esto no fue mi culpa, esto sí fue mi culpa. Hice lo mejor que pude, acepto la responsabilidad y aprendo, va a ser una de las puertas que podemos atravesar para que este duelo, esta sensación de pérdida, se viva de una manera diferente. 2. La generalización. ¿A cuántas áreas de mi vida impacta y afecta? Y entonces, por supuesto que hay personas que pueden decir, oye, pues, ¿cómo? Pues impactó en toda mi vida. Terminé adentro de la cárcel, o terminé perdiendo mi casa, o terminé exponiendo a mis hijos, o terminé perdiendo a mi padre y ahora
se ve afectada toda mi vida. Y de nuevo, pues sí, desde perspectivas económicas o familiares o sociales, a veces es mucho más fácil decir, sí, se afectaron todas las áreas de tu vida. Pues, oye, pues un divorcio que complica mi relación con mis hijos, con la escuela de mis hijos, con nuestro grupo de amigos, claro. Pero cuando te vas acercando más y más y más al detalle, te das cuenta de que no es verdad, de que si fuera verdad, literalmente te mueres. O sea, algo que te afecta por completo se vuelve normalmente fatal. Si no es fatal, es que no te afectó tanto, al menos en tu salud. Oye, me enfermé, ¿cómo no? Me dolió la cabeza y me dio gastritis. Pues sí, pero hubo un montón de órganos en tu cuerpo que no se afectaron y hubo vínculos de relación que se mantuvieron y hubo cuentas bancarias que no hubo necesidad de tocar o hubo, yo qué sé, una serie de recursos y capacidades en tu inteligencia, en tus redes de apoyo que no se afectan y que además muchas veces al contrario se fortalecen. Dicen por ahí que en el hospital y en la cárcel es donde conoces a tus verdaderos amigos, porque es precisamente en estos otros vínculos donde de repente la gente dice, yo estoy aquí para ti, yo te apoyo, yo te entiendo, yo aquí estoy, márcame, mira, te llevo, ¿no? Y donde tú mismo, tú misma, tienes que voltear a ver las herramientas que todavía te quedan. Y que si gracias a que usas esas herramientas, entonces puedes minimizar las consecuencias de esta generalización, de este impacto en todas las áreas de tu vida. De esta manera, cuando logras trascender esa generalización, te das cuenta y muchas veces te lleva a la gratitud de decir, oh, qué bueno que contaba con estas personas, con estos objetos, con estas herramientas, con estos ahorros, con esto. Y cuando volteas la perspectiva y te enfocas en la gratitud, entonces es mucho más fácil trascender el proceso del duelo. Gracias. O sea, qué bueno que tengo esto. Y muchas personas a través de grandes impactos en su vida han encontrado la gratitud hacia cosas que normalmente daban por sentadas. El último elemento, y que muchas veces para mí es el más importante, yo siento que de ahí nos podemos tomar seriamente para tomar estas herramientas y darle la vuelta al proceso, es la permanencia, es este elemento donde parece que esto va a ser así para siempre. Y ya te decía yo el ejercicio tan sencillo que hago, anota la fecha. Nunca voy a volver a ser feliz. La próxima vez que te rías, anotas la fecha y me dices cuánto tiempo pasó entre hoy que dices que nunca vas a ser feliz y el día que te reíste. Porque entonces, pues ya no es del todo cierto, ¿no? Y normalmente estamos hablando de días, a lo mucho semanas. Claro, no es lo mismo pensar en me volví a reír a volví a ser completamente feliz. Pero sin embargo, sí te va marcando un proceso de evolución y sí te permite darte cuenta de que el proceso avanza. Hay una cosa en el mundo de la psiquiatría que se llama un duelo complicado. Un duelo complicado es un dolor por la pérdida, un duelo que dura mucho más tiempo del que se estandariza. Normalmente te dicen que tras una pérdida, el dolor más intenso va a durar alrededor de 2 meses y el proceso completo alrededor de 2 años, cada vez un poco mejor. Hay personas que ya llevan 3 años o 4 años de la pérdida y siguen con un dolor intenso. De hecho, cuando ya han pasado un par de meses y el dolor es diario y constante todo el día, pues entonces los psiquiatras decimos, no, 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 esto ya es un duelo complicado y necesitamos sacar herramientas más importantes que tienen que ver con antidepresivos y con ciertos tipos de psicoterapia. Pero la mayoría de las personas no pasan por duelos complicados. La mayoría de las personas en un tiempo estandarizado se sienten un poco mejor o muchas veces mucho mejor.
Y entonces es importante simplemente plantear esto. A veces en la consulta lo primero que hacemos es eso, es decir, duele y va a doler. Y va a doler un rato. Y les digo, tus emociones van a ser como estas esferas de cristal que tienen nieve artificial adentro, ¿no? Y entonces algo las agitó, llegó un impacto, se generó el duelo y agitó la esfera de cristal de tus emociones y entonces tienes las emociones revueltas. Y de momento sientes coraje, y de momento sientes tristeza, y de momento sientes preocupación, y de momento sientes alegría, y de momento no sientes nada, y al rato otra vez preocupación, coraje, alegría, tristeza, y las emociones van subiendo y bajando. Y les digo, así igual como cuando tú pones la esfera de nieve en una superficie y gradualmente se van aplacando las bolitas de nieve, pues acá igual con tus emociones. De repente, ¡pum!, la mayoría de esas emociones se van aplacando y empiezan a quedar algunas que son sobre esas en las que trabajamos directamente en la psicoterapia. Y entonces les digo, a ver, esto duele, es un duelo, lo vas a tener que atravesar, pero en un tiempo te vas a sentir mejor. Te vas a sentir mejor pronto, te vas a sentir mejor en unos días, te vas a sentir mejor en unas semanas, te vas a sentir mucho mejor en unos meses. Y lo vas a notar. Vas a ir literalmente anotando la fecha de la siguiente vez que ya te dio hambre y te gustó la comida, de la siguiente vez que te reíste, de la siguiente vez que pasaste 2 horas sin pensar en esa persona que perdiste. Lo vamos a ir anotando y te vas a dar cuenta de que el tiempo pasa. Hay muchas personas que de hecho no quieren que ese tiempo llegue, les da miedo olvidarse de la persona querida, olvidarse de la mascota, olvidarse de... Pero lo que les digo, no, es que no te vas a olvidar. Simplemente se va a acomodar en una parte de tu ser y vas a poder regresar ahí cuando tú quieras. Vas a poder recordar, traer al core, al corazón, recordar. Cuando quieras, tomamos una sesión específica para recordar a esa persona especial, para conectar con la gratitud, con todo lo que te enseñó, con todo el proceso, claro, pero entendamos que se va a acomodar y que conforme va pasando el tiempo, vamos a lograr encontrar esos puntos donde de repente digas, el dolor ya pasó, la tormenta ya pasó. Entonces ya no estoy personalizando, ya no estoy generalizando y ya no lo estoy llevando a la máxima permanencia. Ya logro decir, esto fue mi culpa, sí, pero aprendí y corregí y todo esto no fue mi culpa. ¿Afectó en estas áreas de mi vida? Claro, aquí, acá y en esta parte muy especialmente. Pero en todas estas no solo no afectó, sino que fortaleció. Y finalmente, el tiempo pasa. Y ese tiempo me ayuda a darme cuenta de que tengo mucha más capacidad de resiliencia de lo que yo pensé. Entonces son estas rutas que nos permiten transformar la manera en la que entendemos una pérdida, atravesarla de la mejor manera y, por supuesto, recuperar la calidad de nuestra vida. Bien, pues hasta aquí el episodio de esta semana. Muchísimas gracias a todas, a todos por su paciencia, por su acompañamiento. Yo soy el Dr. Rafa López, soy psiquiatra. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical. Yo soy el psiquiatra Rafa López y me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que hayamos publicado. Recuerda que puedes encontrarme como @RafaLópezDR en todas las redes sociales. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte donde sea que estés escuchando este programa y así puedes enterarte todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.